Queremos ir hacia el libro de los Hechos porque terminamos Josué y yo cogí Josué porque nos enseña a caminar con el Señor y a confiar en el Señor y la dirección de Dios hacia la tierra prometida. Y entonces seleccioné el libro de los Hechos porque los Hechos nos llevan a, ¿verdad?, aprender cómo la iglesia funciona, cómo se originó desde un principio y nos habla sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Y son los hechos de los apóstoles. Nosotros somos discípulos, ¿verdad? Pero ellos antes de ser apóstoles fueron discípulos. De manera que aprendemos el caminar del discipulado. Y vamos a ver cómo la iglesia se formó y todos los issues administrativos y espirituales, porque aquí hay de todo, que se formaron en medio de, ¿verdad?, ese caminar que ellos tuvieron, que fue un poquito difícil. Hubo muchas riñas entre los apóstoles. No fue como que el camino fue de rosa. A pesar de que Dios estaba en medio de todo eso, pues habían contiendas. Y eso es natural, ¿verdad? En medio del pueblo de Dios. Todos somos diferentes. Pero lo importante es que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Y que aprendamos a manejar las diferencias, como ellos tuvieron que aprender a manejarlas. El libro de los Hechos, vamos a hablar un poquito sobre la introducción. Es un libro supuestamente anónimo, ¿verdad? Inicialmente no se sabía quién era el autor. Y todavía hay gente que dice es un libro anónimo, pero realmente se cree que fue Lucas, que fue médico, ¿verdad?, y compañero de viaje de Pablo, quien escribió el libro. Y vamos a comparar la introducción del libro de Lucas con el libro de los Hechos y vamos a ver que es como una secuencia de lo que él hizo en el Evangelio de Lucas. La contribución del libro es enlazar, esto mismo, enlazar el libro, ¿verdad?, que él hizo anteriormente, y esto como que añade a las descripciones que él hizo en el Evangelio. Ahora nos dice qué sucedió después que Jesús se fue, qué ocurrió después. Porque el libro para donde Jesús, en realidad el libro se detiene, detiene el libro porque ya no tenía más, donde Jesús asciende. Y aquí comienza donde Jesús asciende y entonces narra el resto de la historia. Y vemos lo que le sucedió a los apóstoles luego de la ascensión de Jesús. Bien, entonces queremos ir un momentito, si tienen su Biblia, al primer capítulo, que es donde vamos a estar. Pero si miramos el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese básicamente es el bosquejo del libro. Ahí vamos a ver el bosquejo del libro, porque después de recibir el poder, los discípulos, ¿verdad?, predicaron el Evangelio primeramente en Jerusalén, porque le dijeron que se quedaran en Jerusalén. Luego pasaron, según fueron pasando el tiempo y progresaron, fueron a Judea, después fueron a Samaria, y luego Pablo fue a los lugares más recónditos del mundo, hasta lo último de la tierra. Él fue a muchos lugares. Y esa básicamente se considera el bosquejo del libro por esa razón. Bien, entonces, este libro nos habla del tiempo de Pentecostés, un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio espiritual. Es un tiempo nuevo para ellos. Es un tiempo único en el que el Espíritu de Dios se mueve y va a ocurrir en abundancia, ¿verdad? Vamos a ver cosas que nunca más habíamos visto en medio de los evangelios. Y se da también el comienzo de la Iglesia de Jesucristo. Es un libro clave para todas aquellas iglesias que están levantándose. Y es un libro donde se nombran las personas que van a continuar con lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Vamos a ver los discípulos encauzándose y aprendiendo a hacer lo que Jesús hacía, y vamos a ver cómo Pablo surge, ¿verdad? Después de que el Señor lo tomó del caballo, nadie lo recibió y él tuvo que encerrarse, y después de mucho tiempo él surge, y vamos a ver entonces cuál fue su misión.
Si nosotros queremos ser usados, ¿verdad?, por Dios y queremos unción fresca en nuestra iglesia, tenemos que aprender lo que dice este libro. Tenemos que reclamarlo, porque el Señor nos va a dar como iglesia lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos poder. Nosotros tenemos la palabra, pero tenemos que movernos. Y Marisol dice, Carmen me iba a hacer el devocional, pero de eso se trata, de que saquemos el modo, de que aprendamos a hacerlo, porque el Señor nos llamó para hacer algo dentro del cuerpo, no para que nos quedemos en, oh, y qué tremendo, es para que seamos testigos, tenemos que movernos. Y si ustedes se dan cuenta, el libro, los evangelios es de lo que Jesús dijo y Jesús hizo. Él dijo para que nosotros hagamos y nos enseñó para que nosotros hagamos. No para que nos quedemos maravillados, es para que nosotros hagamos. De manera que lo que estamos aprendiendo es para que nosotros lo imitemos. Este es Hechos de los Apóstoles, pero también se le llaman los Hechos del Espíritu Santo, porque quien está obrando en medio de todo esto, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios, y gracias a Dios que Jesús se fue, porque si no, el Espíritu de Dios no llega, y tenía que llegar para que nosotros pudiéramos entrar en esta nueva dimensión de nuestras vidas. Y vamos a ver que aquí Dios está haciendo muchos cambios. Está usando hombres y mujeres. Si ustedes van a ver entre los 120 que se estuvieron ese día, ¿verdad?, o ese tiempo agrupados esperando la promesa, habían hombres, habían mujeres, estaba la familia de Jesús. No se nombran todos los que hay, la Biblia nombra pocos de ellos, pero Dios está introduciendo aquí más la mujer diferente de lo que vimos en los evangelios. En los evangelios no era que no hubiesen mujeres, habían, pero estaba limitado y la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento imperaba. De manera que Jesús no es muy controversial en ese aspecto en los evangelios. Y Dios está haciendo cambios, está introduciendo cambios, está cerca de hacer algo nuevo. Y este es el trabajo de Jesús. Él vino a establecer algo nuevo. Está anunciando el reino, pero está estableciendo algo nuevo dentro del contexto, ¿verdad?, de Israel. Y la gente se tiene que acostumbrar, porque Dios está haciendo, no fue que Jesús trajo cambio, es que Dios está introduciendo cambio constantemente en nuestra vida. Tan pronto uno se convierte a Jesús, lo primero que Dios nos pide es ¿qué? Una transformación de vida. Y eso no es lo único que Dios nos pide. Él sencillamente nos saca, ¿verdad?, de nuestro esquema mental y nos está pidiendo que cambiemos constantemente. Y a veces llegamos a hacer cosas que nosotros, aquí estoy yo, nunca pensé que iba a hacer, ¿verdad? Estar pastoreando una iglesia. El Señor te cambia los esquemas mentales. Y esta gente tuvo que debatir eso, tuvo que aprender a debatir su esquema mental, tuvo que aprender a lanzarse y confiar en que el Espíritu de Dios los iba a guiar, porque ya Jesús no estaba. Ahora no podían ir para atrás a preguntarle cómo hago esto. Ahora tú tienes que vivir por fe. Y nosotros vivimos por fe. Y los cambios hay que hacerlos por fe. Y te tienes que lanzar, si el Señor te puso, te tienes que lanzar y confiar en que el Señor está contigo. Y a veces deseamos cambios en nuestras vidas, pero cuando el Señor nos da la oportunidad, no nos atrevemos. O a veces no lo recibimos porque no lo queremos. En realidad lo queremos, pero mentalmente no podemos entender ese cambio. Y cuando esas cosas pasan, no recibimos. No recibimos porque nosotros, ¿qué? No nos lanzamos. Los que nos tenemos que lanzar somos nosotros. De manera que el cambio está a las puertas. Si usted no lo quiere hacer, no le va a llegar. Tenemos que aprender de lo que hicieron los apóstoles. ¿Estamos abiertos al cambio? Porque muchas veces nos sentimos inadecuados. Pero si el Señor te está diciendo que la haga, tú no eres inadecuado. El Señor sabe que tiene todas las cosas que necesitas para hacerlo.
Te sientes inadecuado porque nunca lo has hecho. Pero en la medida en que tú te lances a hacerlo, te vas a dar cuenta que tienes los elementos, solamente tienes que acostumbrarte a hacerlo y a poner todos los elementos juntos y en el camino Dios te añade. Dios te añade. Pero el Señor nos está llamando al cambio. Si no lo hacemos por falta de fe, no en Dios, en nosotros mismos. En nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo. Bien, pues vamos a ir al libro de Lucas. Un momentito. Y vamos a ver la introducción del libro de Lucas. Yo quiero ir al capítulo 1. Y versículo 1. Vamos a quedar ahí. Y dice, puesto que ya muchos han tratado, ¿estamos? ¿Sí? Ok. Mis hijas me dicen que yo voy muy rápido. Y yo quiero ser sensitiva a eso. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A raíz de esto, ¿ustedes creen que Lucas fue testigo presencial de Jesús? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Él investigó, él estudió. Él investigó, él estudió. Él no estuvo con Jesús, pero dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, ¿desde qué? Desde su origen. Cuando leemos la palabra tenemos que poner atención a estas cositas, ¿verdad? Porque eso lo que nos dice que Lucas no estuvo presencialmente, a él le contaron y él hizo una investigación de todo lo que había sucedido. Y él está haciendo esta dedicatoria a Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? Pues no se sabe quién fue Teófilo. Se cree, o pudo haber sido, un hombre rico que vivía en Antioquía, que apoyaba a Pablo y a Lucas económicamente y que tal vez financió parte de los viajes que ellos hicieron porque Lucas estuvo con Pablo en los viajes misioneros. Pero eso es una teoría. Lo que pasa es que Teófilo significa aquel que ama a Dios. Y Teófilo, podemos ser todos nosotros, está dedicado a Teófilo y está dedicado a aquellos que aman a Dios. Eso es otra teoría. Pero si nosotros entonces vamos al primer capítulo de Hechos, donde dice la promesa del Espíritu Santo, entonces vemos que nos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El libro de Lucas. Él escribió este primero y luego el segundo. Por eso se cree que esto es una continuación de lo que él hizo al principio, que pertenece al mismo autor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De eso se trata el Evangelio, lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y lo que Jesús enseñó. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Bien, vamos un momentito al final de Lucas para ver cómo él terminó este libro.
Yo lo voy a coger en el capítulo 24 y luego quiero salir de Lucas luego vamos a ver esto. Jesús se aparece a sus discípulos. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, lo tenemos, hermano, 24 a 36, comenzando en el 36. Y le dijo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y después entonces le dijo estas palabras. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y vamos a ver esta referencia en Hechos hoy cuando leamos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bien, ese es el final. Ahí es donde él lo deja. Pero aquí volvemos hacia parte de ese final, de manera que vamos a comenzar viendo en el versículo 1, ya les dije, dice, en el primer tratado hablé acerca de estas cosas. Lucas está hablando de lo sucedido, ¿verdad? De lo que Jesús comenzó a enseñar. El mensaje de Lucas es Jesús. Ese es el mensaje de Lucas. Y él está hablando de los 33 años de ministerio de Jesús. Lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se reveló al mundo. Vino, nos mostró cambios. Nos está diciendo, esto va a cambiar. Vienen los cambios. La gente no entendía. Lo único que Jesús hizo fue que traer ejemplos de lo que ocurre en el reino de los cielos. Bajó el reino de los cielos a la tierra y comenzó a hacer milagros y comenzó a traerle una palabra nueva. Ese reino es el que él nos quería enseñar. Y por eso lo hizo, ¿de qué manera? De una manera visible. Porque a veces oímos y no creemos. La única manera que él tenía de convencernos era haciendo los milagros, para que la gente entendiera. Lo que pasa es que la gente se queda en el ver y todavía no era tiempo de hacer, pero ellos tenían que entender, especialmente los discípulos, que esto los iba a llevar a otra dimensión. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Ustedes están oyendo, pero hay que moverse ¿a qué? Nos tenemos que mover a hacer. Todo el mundo tiene que estar trabajando. Escuchamos la palabra, pero hay que moverse a trabajar, a hacer. Y no es que no estemos trabajando, tenemos que movernos en una dirección espiritual. Estoy tratando de decir que a la dimensión que se movieron los discípulos, a la dimensión de una búsqueda más íntima con el Señor, para que podamos hacer lo que aquellos discípulos estaban haciendo, que haya poder sobre nosotros, que venga sobre nosotros
Y no es que no tengamos el Espíritu Santo, sino que entremos en una dimensión. Lo que ellos recibieron fue poder de lo alto. Porque si ustedes se dan cuenta, y eso lo vamos a ver más abajo, Jesús había hecho un soplo, en el libro de Juan lo vemos, había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Le dijo, reciban, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo. Lo que no tenían era el poder de lo alto. Nosotros lo tenemos, necesitamos más poder, hermano. Necesitamos más poder. Necesitamos movernos en una dirección espiritual. Sabemos manejarlo todo, pero necesitamos entrar en una dimensión más íntimamente. Y eso fue lo que Jesús trajo. Trajo una dimensión diferente. Vino a traernos un tiempo de transformación. Gracias por mirarme. Perdónenme. Ya se enredó. Ok. Okay. Vino a traernos un tiempo de transformación, a enseñarnos que las cosas tenían que cambiar. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio. Preparados para ese cambio. Tiene que haber un cambio en medio nuestro, como lo hubo en ellos. Pero el Señor tiene un tiempo para todo. Él los llevó por 3 años en ese ministerio hasta que los llevó a decirle, ok, ahora ustedes se quedan solitos. Ahora ustedes tienen que hacer las cosas y tienen que aprender a hacerlas solitos. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de encomendarlos al Espíritu Santo, Jesús asciende. El énfasis está en los escogidos. ¿Qué le dijo a los escogidos? ¿Qué era lo que los escogidos iban a hacer? Jesús se enfocó en ellos. Venía a traer un orden nuevo a sus vidas y ese orden iba a estar ejecutado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios iba a cambiar su manera de hacer las cosas, su manera de pensar. Porque fíjense que ellos todavía estaban enfocados en el reino. Tú vas a cambiar el reino de Israel, tú lo vas a traer para atrás. Ellos todavía están en eso. Jesús le está diciendo, no, ustedes se van a mover en una dimensión espiritual. Ustedes van a hacer otras cosas. Ustedes van a hacer las cosas que yo hice. Olvídense del reino y de todo lo demás. Eso no es lo que Jesús quiere. Ahora, él le dijo, iba a hacer mayores cosas, las que yo hice. Mayores. De las que yo hice van a hacer. Amén. Ese es el énfasis que Jesús está tratando de poner sobre sus ojos, ¿verdad? Fíjense que el Espíritu Santo está asociado con la redención del hombre. Y redimir significa liberación. Cuando tú redimías en el Antiguo Testamento, tú ibas a liberar ¿qué? Los oprimidos, los que estaban, ¿cómo se llama? Esclavizados, los que estaban cautivos. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros, nos ha redimido, nos redimió del pecado y nos llevó a una dimensión mayor. Lo que se había perdido se ha encontrado, ¿verdad? La perla de gran precio. Cuando Jesús nos redime, Jesús nos reclama, porque nos saca de las garras del pecado. Y Él está reclamando que nosotros que estábamos en el reino de las tinieblas, ahora pasamos ¿a qué? Al reino de la luz. Para eso es que nos reclama. Nosotros tenemos que aprender también a reclamar, pero a reclamar correctamente, ¿verdad? Porque hay gente que reclama un montón de cosas que no le corresponde reclamar. Pero cuando nosotros queremos ayudar a la gente o queremos algo que nosotros querramos espiritualmente, tenemos que reclamar la herencia que Dios nos ha dado, la herencia. Pero claro, cuando nosotros reclamamos estamos pidiendo, usted esté seguro de que usted está en el camino y que usted está haciendo las cosas bien. Porque nosotros no podemos reclamar en desobediencia. Porque si estamos en desobediencia no estamos en el camino correcto. De manera que nosotros hemos sido redimidos.
Jesús, el Espíritu de Dios, nos ha libertado, nos ha reclamado y estamos en el reino de la luz. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, pero ¿para qué nos pasó al reino de la luz? Para que fuéramos testigos, para que trabajáramos. Ahora somos soldados de Jesucristo. No es para que nos quedemos sentados. Lo que Jesús le está diciendo es, ustedes se tienen que ir a trabajar. Ustedes tienen que ir a poner en función todo lo que aprendieron. No es para venir todos los domingos y no hacer nada. Tenemos que buscar crecimiento espiritual. Bien, ¿algún comentario sobre esto? Algo que usted quiera, que se le haya ocurrido. Pastora, que cuando lo que Jesús iba a poner sobre ellos, que él ya había soplado el Espíritu sobre ellos, pero ellos no habían recibido la llenura del Espíritu Santo, que eso es lo que los llevó a ellos a salir, a hacer lo que ya Jesús le había enseñado, que inclusive en Juan 14 creo que dice que el Espíritu Santo le iba a recordar a ellos. A mí cuando yo leí eso, a mí me impactó. Él le iba a recordar a ellos lo que él les había enseñado. No habían evangelios escritos, no había nada. Solamente lo que había era la experiencia que ellos habían tenido. Nadie había escrito nada. Entonces el Espíritu Santo era el que le iba a recordar a ellos todo lo que Jesús le había enseñado por esos 3 años para que ellos pudieran ejecutarlo. Exacto. Y esa es la importancia de la llenura del Espíritu Santo, porque como tú decías, nosotros tenemos el Espíritu Santo tan pronto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero esa llenura que es el motor, que es el kairos de Dios, que es el que nos va a llevar a perder miedo, que es el que nos va a impulsar a hacer lo que tenemos que hacer y a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, esa llenura es la que nos va a llevar a eso. Amén. Y hay que buscarla. No es que no tengamos, pero tenemos que, lo que quiero decir es que hay más, podemos obtener más. Y que inclusive, pastora, Dios le dijo, no salgan de aquí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos anhelaban recibir eso que desconocían cómo era, pero estaban allí anhelándolo y deseándolo. Vamos a ver qué es lo que Jesús dice que vamos a recibir. Yo imagino que ellos estaban allí ansiosos y clamando. Yo imagino que estaban tirados en el piso, postrados. Señor, estamos esperando que tú nos vas a enviar sin miedo, porque desconocían qué es lo que era, pero confiaron en lo que Jesús le había dicho. Van a recibir esto y esperen lo que viene. Tiene que ser algo bueno, viene de parte de Jesús. Y ellos creían y confiaban en Jesús plenamente. Y Jesús le está diciendo, les voy a mandar algo diferente, espérenlo. De manera que ellos están esperando que Jesús haga el cambio. Porque para eso fue que vino, para ejecutar el cambio. Si Jesús se va y no hace ese cambio, los deja igual. Porque no hubiesen podido transformar el mundo. 120 personas transformaron el mundo entero. Porque eso es lo que habían allí inicialmente. Bien, después nos dice, estamos en el versículo 3, ¿verdad? Y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, que nadie las podía dudar. Con muchas pruebas. Ustedes vieron cuando leímos en el Evangelio de Lucas ¿qué hizo Jesús? Les dijo, ¿por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Y les enseñó las manos y los pies y todas las pruebas que tenía de que él había sido crucificado, ¿verdad? Y eso es lo que él está diciendo. Se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Jesús aparece y desaparece en esos días. Nadie sabe dónde Jesús está, es un cuerpo glorificado. Y los sorprendía de vez en cuando. Así, ¿verdad? Nosotros tampoco sabemos cuándo vendrá. Ellos no sabían cuándo Jesús iba a terminar su término, cuándo iba a realmente, cómo iba a terminar y cuándo iba a terminar. No sabían qué era lo que iba a pasar. Pero así estamos nosotros también, esperando, ¿verdad?, la venida de Jesús, y tampoco sabemos, porque eso está en el ¿qué? En el arcano del Padre. No lo sabemos y ellos tampoco lo supieron. Bien, se presentó y
fue alguien que conquistó la muerte. Jesús conquistó la muerte, conquistó el pecado. El pecado y la muerte están íntimamente ligados. Y cuando nosotros pasamos por esa experiencia salvífica, como pasó, ¿verdad? Jesús no pasó por una experiencia salvífica, pero lo hizo para demostrarnos a nosotros lo que es llevar una vida de victoria. Él venció, si Él venció, nosotros podemos vencer. Y ese es el mensaje. Nosotros podemos vencer y nosotros podemos llevar una vida victoriosa si nosotros ponemos los ojos en Jesús. Sí, pero hay mucha gente en el Evangelio que no vive una vida victoriosa. No es que estemos en victoria todo el tiempo, pero que, alegres todo el tiempo, pero sí que aprendamos a encauzar nuestros problemas y no perdamos la confianza, porque Jesús no perdió la confianza en el Padre, aún allá arriba en la cruz, aún Él estaba confiando en el Padre. Nosotros tenemos que aprender a manejar nuestros problemas y aprender a encauzarlos bíblicamente y a ver qué propósito tiene, no sabiendo, ¿verdad?, que Dios nos trajo una vida de victoria y nosotros tenemos que aprender a vivirla. Ese es el trabajo de nosotros, aprender a vivir la vida de victoria que Dios nos dio. ¿Eso quiere decir que no vamos a estar tristes? Vamos a estar tristes, pero vamos a estar, ¿qué? Confiando en el Señor y no dejándonos aplastar. Hay gente que, yo he visto cristianos que llegan a suicidarse. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si el Señor está presente, aún en la dificultad más grande de tu vida. Hay mucha gente que no sabe hacer eso, pero no saben hacer eso, hermanos, porque no se han dejado transformar por el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a vivir la vida transformada y tenemos que aprender, ese es el principio, tenemos que aprender a dejar que Dios nos transforme, porque si Dios no nos transforma, no podemos aprender a vivir la vida victoriosa, porque esa es la vida del reino, esa es la vida del reino. Nosotros estamos, para eso Dios nos redimió, nos sacó del pecado. Entonces nosotros queremos vivir la vida victoriosa en el viejo hombre, no la podemos vivir. Y siempre nos estamos quejando. Tenemos que pensar, yo soy una nueva criatura. Y cada vez que caigamos en ese hoyo cenagoso, ¿verdad?, el lodo cenagoso, tenemos nosotros mismos que sacarnos. No esperes que nadie te saque, te tienes que salir tú mismo hasta que aprendas a quedarte al otro lado. Y eso va a ser una prueba de tú aprender a salir de este lado a moverte a este lado. Permanecer aquí es lo difícil, pero cada vez que tú lo practiques vas a permanecer aquí más tiempo, hasta que el 90-95% de tu vida te vas a quedar en este lado. Pero al principio no va a ser fácil. No va a ser fácil porque tenemos que aprender a transformar nuestra mente. El problema nuestro está aquí. Básicamente, esto es lo que nos lleva al lado del precipicio, sí. Sí, pastora, dijiste algo que no lo había visto así, pero dijiste que en la cruz Él confió en lo que iba a hacer el Padre. O sea que la situación donde Él estaba en la cruz, que estamos hablando del Jesús humano, de Jesús nosotros, que nos entristecemos, que desconfiamos, que nos preguntamos para qué, que nos preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? Jesús ahí en el momento más difícil, más duro, confió que eso que le estaba sucediendo iba a redundar en una bendición para el resto de la humanidad. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, sea que no las busquemos, o sea que Dios las provocó, Dios no las recetó, nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios nos va a sacar al otro lado y de que nos tenemos que mantener, donde tú nos acabas de decir, en el sitio donde tenemos que estar esperando el momento en que Dios nos va a sacar al otro lado, porque Él nos va a sacar. Ese es el momento tuyo de la redención, Sí, ese momento. de la redención. Donde tú vas a sentir la victoria que Dios te da. Por tanto, en donde tú estés metido, momentos difíciles,
Dios te va a sacar al otro lado si haces lo que tienes que hacer. Si te quedas donde tienes que estar aquí para sentir la victoria, pero si tú estás acá, tú nunca la vas a sentir. Tú tienes que hacer el trabajo de mantenerte donde Dios te quiere y tú vas a ver la victoria. Porque la vida victoriosa es la vida del Espíritu. No podemos... Yo pienso en el pasaje de Jesús, cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando Él ya al final dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que Dios permitió que Jesús se quedara en su humanidad. Y la persona que está llena de la presencia de Dios y de momento dejas de sentir esa presencia de Dios, que tú te quedas como en tu propia carne. Tú sabes la diferencia entre una cosa y otra. Yo pienso que Dios le permitió a él ese momento de humanidad nada más para que él sintiera el peso del pecado. Pero no era que Dios no lo había abandonado. El Señor estaba ahí. Lo que pasó fue que él dejó de sentir esa presencia de Dios con él. Así es que yo lo veo. Así es que yo lo veo. Él tenía que sentir ese peso del pecado antes de morir. Y Dios lo desprendió de esa sensación de tener a Dios con él. Sí, José. Me parece también que si Dios es vida, en ese momento en que él iba a morir, pues Dios no podía estar ahí tampoco. Uh-huh. O sea, que tenía que salirse para que se acabara. Para que eso. Tenía que suceder. Muy bueno, así es. Dios tenía que abandonarlo en ese momento, pero fue ya casi al final, para que él pudiera aspirar y pudiera tener la victoria, porque esa era su victoria, que él muriera. Como la victoria nuestra es que muramos, hermano, tenemos que morir al yo. Y la gente no quiere morir al yo, esa es nuestra victoria. Tan difícil que es morir al yo. ¿Cuánto uno lucha con eso? Pero si te das cuenta, morir al yo es tu victoria. Eso es lo que tiene que ocurrir para que tú tengas vida plena, espiritual, para que sientas todo lo que está describiendo la palabra, esos ríos de agua de vida que vienen a tu ser. Y nosotros luchamos con eso, luchamos con la ira, luchamos con el rencor, luchamos. Echa toda esa basura afuera. El día que tú te desprendas de todo eso y que tú decidas salir de todo eso, tú vas a sentir el alivio y la vida espiritual en su plenitud. Y eso es lo que tenemos que tener aquí, pero nuestra mente cautiva nos lleva al precipicio. Bien, ¿alguien más? Yo creo que esa parte la vemos también en el momento en que los discípulos le dicen que le presente al Padre y Jesucristo le dice, el que ve al Hijo ve al Padre también. O sea que eran uno. Uh-huh. O sea, en ese tiempo, en la cruz, estuvieron juntos también, pero hasta ese momento también que Dios se tuvo que desprender Uh-huh. para que entonces él sintiera su humanidad. Amén. Y se cumpliera su propósito. Se cumpliera, es que tenía que morir. Había. A veces yo meditando, ¿verdad? Digo, me encanta Hechos en ese sentido donde dice que y recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A los 14 años Dios me invistió a mí con el Espíritu Santo y no es lo mismo, Carmen. No. Ya el Espíritu de Dios, Él impulsa, Él nos muestra, o sea, es diferente, caminamos diferente. Y mientras yo tenía conocimiento, sí, pero no tenía esa frescura, eso que me dejara guiar de Dios. Uh-huh. Era una niña y apenas había sido bautizada y pues no entendía muchas cosas, pero un día me fui a un ayuno y oración con todas las ancianas de la iglesia y fue una cosa gloriosa, pero algo que yo no puedo explicar. Yo de ahí no quería salir, era algo, un éxtasis precioso del Espíritu Santo, que yo no quería salir de ahí. Mi mamá tuvo que ir por mí. Yo quería seguir ahí, quería seguir hablando del lengua. Era algo que no cabía en mi corazón y comencé a sentir la diferencia. Sentía más ese respaldo para cuando venían los ataques del enemigo. Lo sentía. Y yo digo, a veces en realidad por afanes de la vida o lo que sea, la iglesia en general nos descuidamos. Y a veces por eso es que no sentimos ese respaldo del Señor. Yo creo que eso es lo que de verdad tenemos que, como Génesis, ¿no? Estar unidos y no movernos hasta que el Espíritu de Dios
nos invista con su Espíritu Santo y podamos salir adelante y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Hay gente que, ¿verdad?, teme de una experiencia así, pero no es una experiencia alocada, es una experiencia preciosa. Cuando a mí me llegó, el Señor me inundó con un bautismo de amor que yo lo veía todo, como yo quería besar hasta las paredes. Fue una cosa gloriosa porque fue una llenura de amor que había en mi corazón que me duró por días. Yo vivía enamorada. Y es algo bonito, pero es tanto que tú como que no puedes como asimilarlo. Es una experiencia preciosa y no hay nada que temer. Y uno va a sentir la diferencia en la vida espiritual de uno. Uno tiene más control, más poder de lo alto. Uno pide las cosas y las cosas llegan como más rápido. Como que yo no estoy, ¿cómo se llama?, en esa lucha y te mantienes más en tu nueva vida más prolongadamente o sea, no caes fácilmente en tu vieja criatura. Te da la victoria espiritual que tú quieres. Si tú anhelas algo más. Es como un barquito, pasa las turbulencias, pero uno se siente seguro que va en algo seguro. Es una vida completamente diferente. Y esto es lo que describe el libro de los Hechos. Y eso es lo que nosotros necesitamos mantener en nuestra mente. Bien, nos habla de, ¿alguien más? Nos habla de 40 días. Dice que se presentó con pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino, porque él se iba y él necesitaba dejar el reino de los cielos establecido acá en la tierra, que supieran lo que estaba pasando. Esos 40 días, hermanos, son 40 días de transición, con esos que están asociados 40 días, con una transición. La transición iba del mundo en que vivimos al reino de Dios. Del mundo en que vivimos al reino de Dios. Ellos iban a vivir en una dimensión diferente. ¿Qué ustedes creen que hizo Jesús antes de irse al ministerio? Cuando él comenzó el ministerio, ¿a dónde se fue? Se fue al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días. Una transición. Ya no iba a ser un ciudadano normal de esto, ¿verdad? Él hizo una transición porque él iba ahora ¿a qué? A ministrar como hijo de Dios. Ahora él se iba a presentar en una dimensión diferente. Y esos 40 días representan esa transición. Es una transformación, ¿ok?, de la realidad de ese creyente. Ahora vamos hacia el reino de Dios. Bien. Estas pruebas de las que estábamos hablando eran importantes que Jesús las hiciera. Porque recuérdense que el esquema de los fariseos era que ellos tenían miedo de qué. Porque decían que él iba a resucitar. Pero lo que ellos tenían pensado era que los discípulos iban a decir que habían resucitado porque se habían robado el cuerpo. Y por eso pusieron el sello, ¿verdad?, frente a la tumba. Para Jesús presentarse delante de ellos, para que ellos creyeran, Jesús tenía que presentarse de esa manera, para que no dijeran que el cuerpo se lo habían robado. Esas pruebas inuditables son realmente importantes. Bien, vamos entonces al versículo 4. ¿Qué hora tenemos? Mi reloj necesita una batería, ¿no? 57. Ok, vamos a tratar. Estamos bien. Estoy pensando en que terminamos a las 8. Ok. Y estando juntos, dice, estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, ¿quién la prometió? El Padre. Pero ¿quién la transmitió? Jesús. Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Es un simbolismo que estamos limpios. Estamos limpios. Pero ahora, ya esta gente había ido al bautismo de Juan, pero ahora dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto no es un lujo, esto es necesario.
es necesario. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Busca ese poder de lo alto. Búscalo. Lo tienes. Necesitas, es como tú desear algo más. Aquel que quiere servir, que quiere crecer. Si tú quieres servir en ministerios, tienes el deseo, ¿verdad? De tú buscas ese crecimiento, porque eso es lo que hace que tú seas un testigo verdadero, porque la gente va a ver en ti lo que vio en Jesús. Y tú vas a tener dones, tú vas a tener maneras de, ¿verdad? Lo que mismo que hizo Jesús, demostrar que realmente tú eres una hija del reino, tú eres un hijo del reino. Bien. Fíjense, ¿verdad? Que los discípulos estaban juntos. El énfasis aquí es la obediencia. La obediencia. La obediencia te va a dar victoria sobre todas las cosas. Si no hay obediencia, esto no va a ocurrir, porque tenemos que vencer. Y les recuerda que no se vayan a Jerusalén, de Jerusalén, porque en 10 días, ¿verdad? Iba a venir una fiesta de estas judías, iba a ocurrir y venía, ¿cuál era la fiesta? La de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta, no, pero, ok, vamos, yo busco después. Algo más había. Pero en esta fiesta venían personas de todos lugares. Cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto. La Pascua. La tenía para buscarla y como llegué tarde no pude hacer ese trabajo. Pero anyways, venían personas de todas partes a celebrar. Y como venían personas de todas partes, ese era el momento específico y Dios iba a utilizar esa fiesta o ese momento donde Jerusalén estaba lleno de personas para poder hacer este milagro, ¿verdad? Traer el Espíritu Santo sobre estos hermanos. Bien, pero le dijo que esperaran. Tú tienes que esperar en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Esto es importante para Dios. Es importante que tú obedezcas, es importante que tú esperes, que tú le digas al Señor, voy a esperar y voy a obedecer. Esto fue lo que estos hermanos hicieron. Ellos esperaron, fíjense, esperar 120 días no es fácil. Uno se comienza a preguntar, ¿esto va a ocurrir? ¿Esto va a ocurrir? ¿Esto de verdad va a ocurrir? Son 120 días que esta gente estuvo allí esperando. Pero Dios cumplió, ¿verdad? Y para tener una experiencia del reino, tú tienes que esperar, porque esto no te va a llegar, ¿verdad? Fácil. El mover del Espíritu es algo que se va a sentir poco a poco en tu vida, pero cuando llega, te va a inundar. Tenemos que ser sumisos y receptivos a Dios en esos momentos. Bien. Fiesta de Pentecostés, ok, pues yo busco después. Hay tantas fiestas ahí que... Bien, esto es un lugar especial. Jerusalén es un lugar especial. Jerusalén es el lugar de los milagros. En Jerusalén está asociado con el lugar especial de Dios. Y aquí es que Él comienza el movimiento. Por eso les dice, no se vayan de Jerusalén. Porque aquí es que se va a dar la experiencia del reino. Aquí es que se va a dar. Bien. Vamos entonces a ver la ascensión. La ascensión. Estamos en el versículo 6. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ahora vamos a la parte poderosa, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta gente está enfocada en qué? En lo que decía la profecía en el pasado, ¿verdad? Pero esa profecía es para finales de tiempo, pero este no es el final de los tiempos. Estamos empezando una dispensación nueva, todavía falta mucho. Esta creo que es una preparación para ese tiempo, pero ellos no están preparados para eso, no están preparados para eso. Restaurarás al reino de Israel en este tiempo, y les dijo, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí es donde entra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bien, estamos en el nuevo pacto. Jesús le está presentando un pacto nuevo. El pacto que había en el Antiguo Testamento dejó de ser, ahora estamos en un pacto nuevo. Y hay una expectativa todavía en los discípulos de que se iba a renovar, ¿verdad?, a restaurar Israel. No iba a ser restaurada. No iba a ser restaurada. Ellos no recibieron a Jesús como su Salvador personal. Ellos mandaron a crucificar a Jesús. ¿Cómo vamos a tener un pacto nuevo? Una restauración de Israel. No la podemos tener si Israel está en las mismas condiciones que estaba antes de venir Jesús. No recibieron al Mesías. De manera que 40 años después vino la destrucción de Jerusalén y de todo el país por la desobediencia, por haber crucificado a Jesús. Ellos tenían unas expectativas completamente falsas, no iban a ser restaurados. Tenía que haber una restauración espiritual para que hubiera una restauración del reino. Pero ellos no entendían esto todavía, porque la restauración que el Señor traía era una restauración espiritual. Pero ¿qué les contesta Jesús? Él no estuvo en desacuerdo con lo que ellos le dijeron. Lo único es que Jesús le dice, no es de mi incumbencia ni es de la de ustedes, porque Jesús tampoco sabe cuál es el final de los tiempos, ¿verdad? Pero no es de mi incumbencia, no es la de ustedes saber cuáles son los tiempos y las sazones. Eso está en el arcano, en el corazón ¿de quién? De Dios, del Padre. Cuando el Mesías retorne, restaurará a Israel. Pero tampoco sabemos cuándo el Mesías va a retornar. No hay manera, ¿verdad?, de que eso ocurra. Y los tiempos y las sazones son dos tiempos diferentes. Cuando hablamos de los tiempos, estamos hablando de los tiempos finales. Nosotros hablamos de los tiempos y las sazones una vez en una predicación. Lo importante para él era el tiempo presente. Ahí era donde ustedes tenían que estar. Ustedes tienen que estar mirando hacia lo que hay y lo que viene. Es lo que yo les estoy presentando. Es lo que hacia dónde ustedes van. Les estoy diciendo que dentro de muy poco tiempo va a venir algo nuevo. Eso es lo que tenemos que estar mirando. No es lo que está o lo que pasó detrás, la profecía que está. No sabemos para cuándo es. Déjense llevar por lo que yo les estoy hablando por medio del Espíritu. Eso es lo que tenemos, ahí es donde tenemos que tener nuestros ojos puestos. Bien, recibiréis poder. Ese poder está asociado al poder de una dinamita. Cuando una dinamita explota, así de fuerte es que se siente. Así es como lo describen en hebreo. Es el poder de una dinamita, que es un poder que destructivo. Es un poder destructivo que llega a tu vida y va a destruir. ¿Qué es lo que va a destruir en tu vida? Nuestra vieja humanidad. Nos va a ayudar a salir de ese viejo hombre más rápidamente y no vamos a tener que estar luchando tanto. Vamos a tener discernimiento de la palabra, nos va a llegar ciencia, conocimiento, sabiduría de lo alto. Cuando nosotros nos metamos en esa Biblia, esas cosas empiezan a bajar. Y usted va a sentir la diferencia. Un poder destructivo en tu vida, dinámico, que te va a llevar y a invadir de nuevas experiencias y expectativas. Porque cuando uno siente eso, es como cuando tú tienes algo nuevo que tú dices, wow, con esto yo puedo hacer esto y esto y esto y esto. Ciertamente Dios te va a dar eso, pero no es para que te recrees en eso, sino para qué. Para que hagas cosas en el reino, para que puedas, ¿verdad?, ejercer lo que Dios quiere que tú hagas. Para algo te lo está dando. Y cuando Él venga sobre vosotros, tiene un propósito, te lo está dando con un propósito para que seas testigo. En griego es dunamis, es más que fuerza, es una capacidad y dice que está diseñada para todas las cosas que vayamos a enfrentar
sea, Dios sabía que en nuestra humanidad íbamos a flaquear, íbamos a desmayar. Entonces nos da el dunamis, que es el que nos va a llenar del poder de su Espíritu Santo para nosotros rebasar todo aquello que con nuestra fuerza no vamos a poder. Amén. De ahí viene la palabra dinamita. Dinamita. Dunamis. El dunamis. Bien. Dice, y habiendo dicho estas cosas, estoy en el versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se imaginan esa escena? Increíble, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué les recuerda esa escena con esos dos ángeles? Los 2 testigos. Los 2 testigos. ¿Tú hablas del Apocalipsis? No. Cuando estaba orando, que Pedro le dijo, vamos a quedarnos aquí, hacemos una caseta para este. Pero allí no habían 2 ángeles. Ahí habían 3. Eran 3, pero eran ellos transfigurados, ¿verdad? ¿Dónde más vimos 2 ángeles? Ya, cuando removieron la piedra. Recuerdan que habían 2 ángeles allí como testigos. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le está diciendo, Él vive, Él no está muerto. Y aquí, le está diciendo, exacto, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir. Ellos le van diciendo lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque este Jesús estaba muerto, pero ahora vive. Pero este que va a subir, viene de nuevo. Los ángeles tienen un ministerio, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a perseguir ángeles ni adorar ángeles, pero ellos tienen un ministerio y nos van, ¿verdad? En este caso, le están orientando. Yo creo que es una palabra también de consuelo. Ujú. Este mismo Jesús quiere decir, bueno, por su espíritu también se quedó dentro de nosotros. No se queden preguntándose para dónde va Jesús ni qué va a pasar ahora, ¿verdad? Porque Jesús vuelve, Jesús regresa. Y esa resurrección, esa ascensión, las 2 cosas, la resurrección y la ascensión de Jesús, denotan la aprobación que Dios le dio al trabajo que Él hizo en su ministerio. Porque Él ascendió y Él resucitó. Fue un hombre obediente. A eso lo mandaron y eso Él hizo, ¿verdad? Llevó a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Y cuando nosotros hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado, nosotros no vamos a resucitar ni vamos a ascender, ¿verdad? Normalmente. Pero el Señor nos va a respaldar. Bien, ese era el trabajo de los ángeles. Ese era el trabajo de los ángeles. Bien, la ascensión de Jesús era importante para que Él regrese. Jesús tenía 3 cositas aquí. Él fue a interceder por el Padre a nosotros. Y en tercer lugar, Él es la cabeza de la iglesia ahora. Son 3 cosas importantes de por qué Jesús tenía que irse. Porque si Él no sube, el Espíritu Santo no viene a nosotros. Y además Él está allá arriba intercediendo por nosotros. Y en tercer lugar, Él ahora es la cabeza de la iglesia. Jesús es nuestro modelo. Y ahora vamos entonces a ver la elección del sucesor de Judas. Bien, dice, entonces volvieron a Jerusalén. Estoy en el versículo 12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Y Zacarías dice que el día que Jesús regrese, va a regresar ahí, de donde mismo se fue, ahí es donde va a llegar. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron, dice, ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como unánimes en cómo, en oración y ruego. ¿Con quién? Las mujeres no se pueden quedar. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Habían miembros de la familia de Jesús, ahí había más personas, solamente nos están mencionando esto. Había obediencia sobre la expectativa de la promesa de Dios. Ellos le creyeron y se fueron allí y volvieron a tener, ¿verdad?, una experiencia de reino, para llevar a cabo las expectativas de Dios. Fíjense que esta es la primera reunión de creyentes. Esta es la primera reunión. Estaban todos los discípulos y estaba toda esta gente esperando la promesa. Pastor, y que fue una reunión de oración. Eso, ellos se quedaron orando para que lo que Dios había prometido llegara. Y nosotros tenemos que aprender a orar por estas cosas, porque si no las deseamos, ¿qué? El Señor no las va a mandar. Esta gente estaban todos reunidos, estaban unánimes, esperando esto, tenían expectativas. Esto es importante, y tenemos que perseverar en ¿cómo? En obediencia. Hay que aprender a ser obedientes. El versículo 14 dice que están en el lugar perfecto y están juntos y unánimes y haciendo lo que tienen que hacer. Eso fue lo que ellos aprendieron a hacer. El modelo de ellos era Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Retirarse a orar. Jesús iba, hacía sus cosas y se retiraba a orar. Esta gente creía en la oración. Ellos no están pensando en lo que pasó, en lo que había pasado hacía poco tiempo. En todo lo que pasaron, fue un momento difícil cuando Jesús murió. Esta gente se descarriló, perdieron su fe y toda esta experiencia gloriosa que ellos han tenido de ver a Jesús y de poder ver que el hombre está vivo y que está hecho un cuerpo glorificado, porque no era como que Jesús era un cuerpo normal, ¿verdad? Les ha hecho olvidar lo que pasó unos días atrás. Eso es otra cosa que tú tienes cuando tú estás embestido del poder de lo alto. Cuando tú entras en esa dimensión espiritual, tú dejas de pensar en lo que tú lo que quieres es servir, meterte en las cosas del Señor, porque ese es el deseo, el sentir que tú tienes en tu corazón. Tú no quieres hacer nada más, servirle al Señor. Y eso es lo que le está pasando a ellos en estos momentos. A veces cantamos sin el entendimiento. Cuando cantamos el corito donde dice, estaban todos unánimes en ruego y oración, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. O sea, ahí está hablando en esa alabanza lo que estamos viviendo ahora. Yeah. Y les invistió con su Espíritu Santo. Digo, wow, algo maravilloso que deberíamos de anhelar todos como cristianos. Muchas veces personas tienen conocimiento, pero no tienen unción. No tienen esa calidad del Espíritu Santo adentro que nos anhela uno inyectar a los demás de ese gozo. Y cuando lo hablamos así, pues sí, las personas quieren saber por qué nosotros actuamos de esa manera. Entonces es una manera de inyectar también la alegría, el gozo de creer en el Señor. Amén. El Espíritu Santo incrementa en nosotros el anhelo y el deseo de hacer lo mejor para Él. Entonces, Así es. si solo pudieran darse cuenta lo maravilloso que es eso. Yeah. Y la gente piensa que somos, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Que somos fanáticos. Los fanáticos. Pues yo me quedo fanática. Yo prefiero que me digan fanática. Bien, o sea, así juntos, así unánimes juntos tiene que estar la iglesia. Así es como tenemos que estar. Porque esa unidad de espíritu es la que nos va a llevar a la victoria. Bien, somos personas que hemos sido encomendadas a llevar algo, a hacer algo. Así fue la iglesia. Estas 120 personas fueron encomendadas a hacer algo específico. Y ellos lo recibieron y se quedaron esperando. El tiempo parecía largo, pero ellos confiaron en que llegó. Y entonces en el versículo 15 vamos a leer
dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora a mí me parece increíble cómo Pedro comienza a hablar cuando hace unos días previos, ¿verdad? Salió corriendo, se escondió, no sabía qué hacer, negó que conocía a Jesús, pero ahora dice que esto era necesario que pasara. Y cuando Jesús dijo que le era necesario hacer esto, él le dijo, eso jamás te acontezca. Eso jamás te acontezca. Y Jesús lo reprendió. Pero ahora él se para y dice, es que era necesario que esto se cumpliese. Y esas son las cosas que nos pasan a nosotros cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, en medio del problema, que nosotros no vemos los propósitos de Dios, que no vemos hacia dónde Dios nos lleva, que estamos metidos en la dificultad y nos estamos preguntando por qué, y no salimos de esa mentalidad. Y cuando el tiempo pasa y vemos para qué Dios usó esa experiencia, decimos, era necesario que eso aconteciera. Era necesario que eso aconteciera. Pero tenemos que darle tiempo, ¿verdad?, a nuestra mente y darle tiempo al Señor a que nos muestre, porque Jesús se lo iba a mostrar, pero no era el tiempo todavía. Hay que darle tiempo a las cosas del Señor. El Señor nunca tiene prisa. Este hombre era, ¿verdad?, el que pues tenía miedo. Y ahora él dice, no, si esto tenía que ocurrir, porque ahora ellos entienden qué es lo que Dios está haciendo, está trayendo el reino de Dios acá abajo a la tierra. Pero para ellos Jesús era el que iba a restaurar el reino de Israel. Ellos no veían a Jesús en esta dimensión, ni pensaron jamás que Jesús iba a ascender al cielo. Fíjense que este pasaje nos habla de Judas, ¿verdad? Judas, ¿quién hubiese pensado que Judas, uno de los que estaba dentro, hubiese entregado a Jesús? Porque Jesús no fue traicionado por uno de afuera, fue traicionado por uno de adentro. Pero eso es lo mismo que nos está pasando a nosotros en estos tiempos. Estos falsos maestros y toda esta gente está saliendo ¿de dónde? De la misma iglesia, de la misma iglesia. Están cambiando el evangelio y nos está haciendo daño, ¿verdad?, en el testimonio de la iglesia. Pero todo esto se hace para que se cumpla, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho. No es para que se cumpla la profecía, porque el profeta dice lo que Dios ve. Es para que se cumpla lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha visto que va a pasar. Y lo que Dios ha visto que va a pasar es lo que le transmite al profeta. La profecía no es que se cumpla la profecía, sino lo que Dios ha dicho que va a pasar, porque ha visto lo que el hombre va a hacer, porque Dios es omnisciente y Dios sabe todas las cosas. Son instrumentos de maldad, ¿verdad? Ahora Pedro es el líder y Pedro se levanta, ¿verdad? Recordemos que en Mateo 19:16 el Señor le dijo que le daría las llaves del reino. Y aquí hubo, ¿verdad?, un poco de desavenencia entre los hermanos. No lo dice, pero los comentarios bíblicos te lo muestran, porque Pedro se levantó a hablar y hubo desavenencia porque él había tomado el liderato. Pero a él se le dieron las llaves del reino. Eso dice Mateo 19:16, ¿verdad? Y a él le tocaba. Si él habló inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos cuestionamos algunas cosas, pero hermanos, a veces el Señor hace cosas que nosotros no tenemos pensado y nos cuestionamos. Pero lo que tenemos que hacer es esperar, porque al final, si es del Señor, esto va a dar fruto, ¿verdad? No nos adelantemos a los hechos. Finalmente, el versículo, estamos en el 18.
Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, de su maldad, ¿verdad? Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Como dice, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome su oficio. Eso habla con relación a Judas, ¿verdad? Finalmente dice, es necesario, estoy en el versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, fíjense cuáles son los requisitos de ellos, desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Recuerden que Jesús seleccionó 12 discípulos, pero Jesús tenía muchos discípulos. Jesús tenía muchos. Y ustedes van a ver, hay un pasaje, yo no me acuerdo en qué evangelio está, pero Jesús mandó como a 60 a hacer todas las milagros y proezas. Y vinieron, regresaron a preguntarle a Jesús, ¿por qué no pudimos hacer estas cosas? Pero iban muchos, pero Jesús seleccionó 12. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones, ahora ellos van a orar para que Dios, ¿verdad?, defina quién va a ser el sucesor de Judas. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Matías no aparece en ningún sitio. La gente piensa que eso fue un error, porque ese lugar se debió haber quedado vacante porque le tocaba a Pablo. Pero a Pablo nunca lo aceptaron. Pero en el tiempo iba a ser el sucesor. Pero en realidad lo que sucede es esto. Matías, cada uno de estos discípulos representaba una tribu de Israel. Y Pablo no fue enviado a predicarle a Israel. Pablo fue dedicado a predicarle a los gentiles. Matías era necesario para que se cumpliese, porque cada uno de esos apóstoles representaba una tribu y ellos le iban a ministrar a esas tribus. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, cada uno de esos apóstoles tenía que estar ahí para que representara cada una de las tribus. Pablo vino después, en el tiempo, y fue enviado a los gentiles. De manera que, aunque Matías, ¿verdad?, no se menciona, era necesario. Por eso les digo que a veces pasan las cosas y uno dice, ¿por qué hicieron eso? Uno reacciona y hay mucha crítica en torno a eso. Pero cuando tú ves lo que pasó y entiendes la explicación, tú dices, ahora entiendo. Hay que darle tiempo a las cosas para poder entender. Eso era necesario que ocurriera. Matías tenía un lugar. Y 120 personas finalmente tornaron el mundo solamente a través del poder del Espíritu Santo. Así era que la iglesia primitiva también escogía su gente. La escogía como orando por revelación del Espíritu Santo, y ellos designaban quién iba a ministrar, quién iba a hacer el trabajo que le tocaba hacer.